Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este servicio de los martes y es para nosotros un gusto poder llegar a sus casas a través de estos medios. Pero antes de arrancar, ¿qué le parece si ponemos este tiempo y este espacio en manos de Dios? Así que vamos a orar, por favor, acompáñenos ahí desde su casa. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias por todas las cosas que tú nos das. Te damos gracias porque tú has tenido mucho cuidado de nosotros en medio de estos tiempos. Y Señor, en medio de todo lo que está sucediendo, sabemos que a veces han pasado cosas difíciles, a veces cosas que no entendemos. Pero hoy, Señor, queremos ponernos de acuerdo para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor. Y queremos aprender las lecciones que tú tengas para nosotros el día de hoy, Señor. También queremos aprovechar para una vez más poner en tus manos a nuestras autoridades, Señor. Vela por ellas, te lo suplicamos, Señor. Sabemos que tú los pusiste y oramos para que también tú los cuides, tú los guíes, Señor, y que ellos te puedan conocer más, que puedan guiar, gobernar a la gente de acuerdo a tus principios, Señor. Te suplicamos que tú guardes a nuestro Señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Te suplicamos que tú guardes a su familia, Señor, que tú le des guía, que tú le des conocimiento de tu palabra, que él pueda conocerte más, Señor. Oramos para que tú te reveles a él cada día, Señor. También para que cada persona que esté en un puesto de autoridad pueda conocerte, puedan seguir tu ejemplo, Señor, y también para que desde nuestra posición nosotros podamos reflejarte con cada uno de ellos. Cada que tengamos un encuentro con cualquier autoridad, queremos poderte reflejar, Señor. Asimismo, aprovechamos y queremos poner en tus manos a nuestras autoridades espirituales, Señor. Te suplicamos que tú bendigas a nuestros pastores, Señor, que tú bendigas al doctor Armando Alducin. Gracias por su guía, gracias por su liderazgo. Te suplicamos que tú bendigas a su esposita Marta, Señor, y asimismo ponemos en tus manos a todo el cuerpo pastoral de esta iglesia Vida Nueva para el Mundo. Te suplicamos que tú tengas cuidado de ellos, Señor, que tú tengas cuidado de cada persona, de cada discípulo, de cada siervo, de cada persona que tiene a bien el oír estos mensajes, de cada persona que está aprendiendo de tu palabra a través de estos medios. Guárdalos ahí en sus casas, Señor. Fortalécete en nuestras debilidades, te lo suplicamos, Señor. También te pedimos consuelo para toda la gente que ha tenido una pérdida familiar, que han perdido un ser amado, un ser querido, que están enfrentando algún tipo de enfermedad o de dolencia. Te suplicamos que tú toques su cuerpo si es que están enfrentando alguna enfermedad o padeciendo algún dolor, Señor. Pero también te suplicamos que podamos encontrar tu consuelo en medio de los fallecidos que ha habido, Señor, no solo por la pandemia, sino por cada persona que parte a tu presencia, Señor, por cada persona que parte y a veces no entendemos por qué. Te suplicamos que tú traigas paz en medio de las familias, Señor, de las familias cristianas, de las familias de Vida Nueva para el Mundo, Señor. Te suplicamos que tú traigas paz a sus casas. Gracias por este día, gracias porque tenemos el gozo de poder aprender de ti juntos, aunque sea a través de estos medios, que podemos congregarnos también ya físicamente, Señor, y te agradecemos por ello. Es un privilegio que a veces tomábamos por sentado, Señor, pero ahora valoramos el triple. Gracias por cada bendición que tenemos, porque sabemos que toda dádiva viene de ti, Señor. Guarda cada familia, te lo suplicamos, y ponemos este tiempo y este espacio en tus manos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a pasar a un tiempo de alabanza donde vamos a prepararnos para también después recibir la palabra de Dios. Así que ahí en donde está, vaya por la abuelita, el tío, la tía, júntese con los que tenga usted a su lado y prepárese para alabar al Señor. Que Dios les bendiga. Vengan, subamos al monte, vamos más cerca de nuestro Dios. Vengan, subamos al monte, vengan, subamos al monte de Sión.
Dios vivo hoy, a la ciudad celestial has llegado, la nueva Jerusalén. Y los millares de ángeles cantan, gozándose ante nuestro Dios. Este es el reino que no ha de moverse, Él nos redimió. Vengan, subamos al monte, vamos más cerca de nuestro Dios. Vengan, subamos al monte, vengan, subamos al monte de Sión. Frente al juez te has presentado, frente a Jesús nuestro mediador, a la iglesia del primogénito en los justos estará. Y los millares de ángeles cantan, gozándose ante nuestro Dios. Este es el reino que no ha de moverse, Él nos redimió. Vengan, subamos al monte, vamos más cerca de nuestro Dios. Vengan, subamos al monte, vengan, subamos al monte de Sión. Vengan, subamos al monte de Sión. Le cantamos esta alabanza a nuestro Dios. Jehová es nuestro proveedor, Él es nuestro Salvador, y a su Hijo Jesús, el Mesías. Su nombre es Jehová, Dios de la creación. Su nombre es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Dios Jehová, poderoso sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Él es Jehová Shalom, el príncipe de paz, el Dios de Israel, el Dios eterno, Dios Jehová, poderoso sanador. Cantemos al Señor, gloria, aleluya, al Rey de Reyes, gloria, aleluya. Jehová es nuestro Dios, Dios poderoso, Dios Jehová, poderoso sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios del Mesías, que entre nosotros testificó de él. Dios Jehová, poderoso sanador. Cantemos al Señor, gloria, aleluya, al Rey de Reyes, gloria, aleluya. Jehová es nuestro Dios, Dios poderoso, Dios Jehová, poderoso salvador. Cantemos al Señor, gloria, aleluya, al Rey de Reyes, gloria, aleluya. Jehová es nuestro Dios, Dios poderoso, Dios Jehová, poderoso sanador. Dios Jehová, poderoso Bueno, después de tener un tiempo de alabanza, vamos a pasar a nuestro devocional de los diezmos y de las ofrendas. Es hermoso alabar a Dios, pero también es hermoso hacerlo a través de los diezmos y de las ofrendas. Hay veces que se cae en distintos pensamientos cuando se habla de esta área de las ofrendas y esto, pero hay que entender que no solo todo lo que tenemos
viene de parte de Dios, sino que también es una prueba a nuestras vidas, una prueba a la condición de nuestro corazón, el ver si servimos en esta área, si seguimos alabando a Dios en esta área o solo con la alabanza y solo con la adoración. Es importante también hacerlo con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y para esto le quiero leer un par de pasajes que nos dan un poco de luz en el tema. Esto que le voy a leer se encuentra en 2 de Corintios capítulo 8 y le voy a leer el versículo 7. Dice: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y aquí está hablando de los diezmos y de las ofrendas. Es importante abundar también en esta gracia. Cuando le entramos con el Señor, le entramos para estar completos, para entrarle con todo. No quisimos entrar a medias, así como para medio salvarnos o así como para medio llegar al cielo de panzazo. No es la intención. Nosotros, cuando le entramos con el Señor, fue por completo. Le dimos toda nuestra vida, quisimos entrarle por completo. Entonces, si bien tenemos fe y escuchamos la palabra, y así como estamos con el Señor y abundamos en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, es importante que abundemos también en esta gracia. Nos dieron ejemplo aquí los de Macedonia, que dice que dieron con sus fuerzas y más allá de sus fuerzas en versículos anteriores, pero yo creo que nosotros podemos abundar también en esta gracia. Creo que hay la madurez en el pueblo de Dios como para saber que nuestros diezmos, que nuestras ofrendas ayudan a llevar y a seguir llevando la palabra de Dios. Si bien la obra le pertenece a Dios y nada lo va a impedir, es un privilegio que tenemos ustedes y yo de poder seguir participando en la obra, de poder seguir ayudando con nuestros medios, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Así que vamos a orar para poner nuestras ofrendas en manos de Dios. Señor y Dios, te damos muchísimas gracias porque gozamos y nadamos en bendiciones que a veces ni siquiera vemos. Hay veces que nos hemos quejado por tener poco sin ver todo lo que sí tenemos. Yo creo que estos tiempos nos han enseñado mucho y hemos aprendido que tenemos que valorar cada bendición que tenemos, porque nada está garantizado. Y Señor, gozamos de bendiciones, incluso en medio de estos tiempos, así que queremos agradarte y como la gente de Macedonia, dar con nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas, abundando también en esta gracia. Queremos entrarle de lleno contigo, Señor, queremos agradarte por completo, no solo en algunas áreas. Y si hemos fallado en esta área, hoy te pedimos perdón, Señor. No es nuestra intención es abundar en todas las áreas que tengan que ver con agradarte, con obedecerte. Y los diezmos, las ofrendas, sabemos que es un área necesaria, que aparte tiene mucho fruto, que aparte es de bendición para seguir llevando tu palabra. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de abundar en esta gracia. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén y amén. Y mis hermanos, gracias por estar conmigo en este tiempo y vamos a dar paso a la palabra de Dios por medio de nuestro pastor David de la Cruz. Que Dios les bendiga y prepárese allí en donde esté en su casa con su Biblia, prepare un cuadernito, una plumita para que tomemos nota del tema. Que Dios les bendiga y vamos a dar paso a la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Carta a los Romanos, que semana a semana tenemos el honor, el privilegio de estar estudiando versículo a versículo. Continuamos en el capítulo 9 y con el favor de Dios desde el versículo 19 en un tema interesantísimo en relación a la elección. Y bueno, pues vamos a leer el versículo 19-20 para entrar a la exposición de la palabra de Dios, creyendo firmemente que nuestro Señor sigue hablando en nuestra vida por medio de su Santo Espíritu, creyendo también que Él inclina su oído a nuestra oración y a nuestro ruego para continuar en lo que nos quede de tiempo en este planeta, para seguir santificándonos, animándonos unos a otros. Y de verdad es un privilegio poder llamar al único Dios vivo, papito lindo. Bueno, pues vamos a la carta a los Romanos en el capítulo 9. Recuerde que tenga usted presente su Biblia, un cuaderno donde haga anotaciones. Y de la misma manera, segurísimo va a haber algunas interrogantes que salgan y que iremos contestando, ya sea a través del estudio bíblico o en un tiempo en el que se nos permita a través de
de esta exposición de la palabra, haciendo énfasis de las dudas que usted ha tenido, las preguntas que han surgido en el estudio de la Escritura y que con mucho gusto vamos nosotros a responderlas. Dice el versículo 19, carta a los Romanos, en el capítulo 19, la Biblia dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Bien, y aunque todo el pasaje en el versículo 21 sigue hablando en relación a esta preciosa soberanía de Dios y de dos vasijas, dos barros, de una misma masa, es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, pues el tema de este día se titula Dos vasijas diferentes, y pues vemos cómo el escritor, el apóstol Pablo, lo menciona de una misma masa. Y esta frase que nosotros estamos estudiando, la frase de introducción, me dirás, es una conclusión que presupone a un interlocutor. Pablo se imagina que alguien le propone, ¿verdad?, una fórmula de dos preguntas que le siguen, y por consiguiente comienza, pero me dirás, por consiguiente, la pregunta es la siguiente. Bueno, la semana pasada, los que son estudiantes de la Biblia y han seguido este estudio, esto me lo hicieron saber a través de ahora sí que un mediador, en el sentido que surgió la interrogante en que si Dios elige a unos para salvación y otros elige para condenación. Específicamente el capítulo 9 que estamos estudiando nos da la respuesta. Yo señalé, dije la parte final de la clase anterior, la frase siguiente que voy a continuación a citar. Inicia la cita: Dios no actúa injustamente ni hace acepción de personas, y mucho menos destina a unos para salvación y a otros para condenación. Su deseo no es la condenación del pecador, sino su salvación. Y cité Ezequiel capítulo 18, versículo 23 y versículo 32. La respuesta a la duda que en algún momento por lógica pudo traer alguna confusión es entendible, porque yo mencioné que Dios elige a unos para salvación y otros elige para perdición. La respuesta es exactamente esa, que aunque Dios tiene, ¿verdad?, en su soberanía, conoce quién va a rechazarle, quién va a aceptarle, lo que nos enseña el capítulo 9 es clarísimo en relación a las vasijas, es clarísimo en relación a los vasos de honra y a otros de uso común, como se traduce, o los de deshonra, en su soberanía, en su amor, en su providencia, en Dios, en un Dios justo. Sería prácticamente pues injusto que alguien que es pecador no reciba la justicia de Dios. Entonces, Dios a unos, como vimos en el caso de Moisés y Faraón, pues es interesante que Dios lo hizo existir, Dios lo formó, lo hizo que apareciera en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, en el lugar geográfico adecuado, con un propósito, y todo para la gloria de Dios. Entonces, por eso las interrogantes, ¿cómo pues me va a echar a mí la culpa Dios de algo? Bueno, Dios en su amor, en su soberanía, creo yo, sí está eligiendo a unos, ¿verdad?, para salvación y a otros para condenación. Pero no me tome a mal en el sentido de que Dios es entonces un Dios caprichoso, de ninguna manera. Dios es justo, Dios es santo. En su soberanía, en su actuar, claro que Él desea en su corazón, que dice Ezequiel capítulo 18, pues que todos tengan un genuino arrepentimiento. Pero vamos a ver en la palabra de Dios que esto no es algo que el hombre hace, sino que Dios, el mismo Dios, concede el don del arrepentimiento, concede el don de la salvación, concede el don de la regeneración por medio de su Santo Espíritu, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 3. Entonces nos va a quedar mucho más claro que Dios no es injusto, Dios no hace acepción de personas. Por eso, al iniciar estos capítulos, este capítulo y estos versículos, vemos pues cómo el anotador, que es el apóstol Pablo, pues hace estas interrogantes.
y contesta a la que nosotros nos formulamos. Y pudieran salir algunas interrogantes en relación de decir, bueno, si Dios sabe quiénes van a ser salvos, quiénes no van a ser salvos, y entonces a uno los elige para salvación, otros para condenación, pues entonces, ¿para qué predicamos? Eso no es lo sano ni lo correcto de nuestra parte decir. Sino conviene entonces nosotros ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y veamos lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese Dios santo que no hace acepción de personas, que es justo y que todo obra para bien, para su gloria, y que además de eso, interesantísimo y hermosísimo, los que son salvos han sido creados para un propósito. Los que no son salvos también tienen un propósito. Y nosotros no podemos altercar, nosotros no debemos ponernos al tiro, permítame la expresión quizá ordinaria, de ponernos al brinco con ese Dios santo y justo. Porque al revisar nosotros o al dejarnos guiar por el Espíritu de Dios en lo que está diciendo Pablo y tomando como ejemplo el libro de Éxodo, nos damos cuenta, oye, Dios ha creado a un hombre completamente que es duro, que es nefasto, que es terrible, que es asesino, y que lo usó, pero para salvar al pueblo de Dios. Entonces, pudiera salir alguna interrogante, decir, entonces cuando llegue este faraón a la presencia de Dios, pues pobrecito de mí, porque pues ¿cómo me elegiste para eso? Bueno, en su soberanía, Dios hace, permítame el término, como Él conviene y como cree, pero todo siempre para su gloria. No estoy diciendo de que caprichosamente, no, sino siempre en amor. Y esa justicia, por supuesto que no es contradictoria, al contrario, si vemos nosotros ya con siglos después que fue ese acontecimiento impresionante, que el pueblo de Dios cruzó el mar, que el pueblo de Dios fue guardado en las plagas, que el pueblo de Dios vio las grandes maravillas y que Dios usó a Moisés para mostrar su poder, anunciar el evangelio. Vemos el propósito que Dios usó a Faraón para presionar, ¿verdad?, en ese corazón terrible que tenía Faraón, para presionar de alguna manera al pueblo de Dios, tomarse de la mano de Dios y confiar. Todo tiene siempre un lado hermosísimo para la gloria de Dios, pero para bendición para su pueblo. Entonces vemos cómo también tomaba yo el ejemplo la semana pasada, en que cómo, pues Dios mío, cómo fue que salió Hitler. A final de cuentas, la bendición fue para el pueblo de Israel. A final de cuentas vemos ahora, con décadas después, cómo el Estado de Israel se formó ante las Naciones Unidas, es reconocido, y todo obra para bien, de acuerdo como dice Pablo. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, vemos cómo esta frase, ya terminando prácticamente esta interrogante que salió y que me la hicieron saber, vemos más claro y veremos mucho más claro cómo Dios todo tiene un plan perfecto, divino y precioso, siempre, siempre para bendecir. Pero como les decía yo hace un momento, diría entonces Faraón, pobrecito de mí, o Judas, pobrecito de mí. Pero veamos con más detalle y con mayor precisión lo que el Espíritu Santo nos dice en relación a las interrogantes que se formula y que segurísimo alguno podrá decir, Dios mío, pues entonces ¿cómo es la cosa? Vuelvo a leer el versículo 19 y podemos nosotros trazar en tres partes esta porción del versículo 9. Pero me dirás, primer parte, ¿por qué pues sin culpa? Segunda parte, ¿quién ha resistido su voluntad? Tercera parte, dos preguntas en un versículo. Y vemos cómo la frase introductoria da una conclusión que presupone en una interlocución, y Pablo imagina que alguien le formula estas dos preguntas. Por lo tanto, me dice el apóstol Pablo, ¿quién ha resistido su voluntad? La segunda pregunta que vemos en este versículo es la primera que el Espíritu Santo nos contesta, nos pone más claro en el sentido de por qué Pablo escribió esto. El sentido de la pregunta es este: ¿cómo puede oponerse a Dios el que está bajo la voluntad divina? O podemos formularla de la siguiente manera: ¿es posible que la ira en justicia retributiva caiga sobre quien es un mero instrumento de su poder? En otras palabras, ¿cómo si Dios usó a Faraón para libertar a su pueblo, lo condena? ¿No sería al contrario una bendición?
Bueno, esto es hermosísimo porque en este caso concreto, en el caso concreto de Faraón, ¿cómo puede decir Dios por medio de Moisés? Vayamos a Éxodo. A Éxodo, en donde Pablo toma esta pregunta, este texto, Éxodo capítulo 7, y lo leemos en el versículo 16, amados hermanos. Éxodo capítulo 7, versículo 16. La Biblia dice, y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y aquí, que hasta ahora, ¿qué dice la Biblia? No has querido oír. Si Dios había determinado endurecer su corazón para mostrar su poder entre las naciones, o sea, a ver, si Dios ya determinó con siglos de anticipación, ¿cómo iba a ser Moisés? ¿Cómo iba a ser Faraón? Si Dios, es una pregunta, no es una afirmación. Si Dios había determinado cómo iba a ser usted y cómo iba a ser yo, entonces la pregunta es, ¿por qué inculpa? Si Dios ya determinó cómo tiene que ser Pancho, cómo tiene que ser Macario, cómo tenía que ser Faraón, ¿por qué ahora los culpa si Él los creó así? Es la pregunta, ¿cierto? Entonces, o si se refiere, ¿por qué entonces si Dios los ha creado así? Es pregunta. ¿Por qué si Dios ha creado a Faraón, lo ha endurecido? Es pregunta. ¿Por qué si Dios ha determinado cómo tiene que ser Pancho, Joaquín, Macario, Ruperto, Priscilo o el mismísimo Faraón? ¿Por qué inculpa? O si se refiere, ¿por qué reprocha? Como se dijera que ya Dios actúa en soberanía. No tiene derecho a reprochar al pecador su actuación. Entonces, dicho de otra manera en este versículo, ¿por qué si Dios hizo a Faraón así? ¿Por qué si Dios lo creó así con ese temperamento? ¿Por qué le está reprochando su actuación? ¿Por qué si a Macario, a Ruperto o a Priscilo o a Saturnino, verdad, le dice, lo creó siendo un borracho? Son cosas y son ejemplos. Lo ha creado como un borracho, como un adúltero. ¿Por qué ahora lo culpa de ser así si Dios lo ha creado así? Son preguntas y esto es interesantísimo. La segunda pregunta que nosotros vemos en este texto, ¿quién ha resistido a su voluntad? Amadísimos hermanos, es como si dijera, ya que Dios actúa en soberanía, no tiene derecho a reprochar al pecador su actuación. Eso es interesante. Fíjese usted, si Dios actúa, no estamos afirmando, si Dios ha creado a esas personas así, a Faraón, al borracho de la esquina, al adúltero de la cuadra siguiente o del barrio siguiente, ¿por qué si Dios lo creó así? Pregunta. ¿Tendrá derecho a reprocharle? Dios mío, eso es muy interesante a la luz de los ojos de la palabra de Dios. Entonces, vemos la siguiente pregunta que enlaza la primera pregunta dentro de este versículo. ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Verdad? Fíjese usted, también se puede preguntar, ¿quién ha resistido a su designio? En este sentido está diciendo, ya que nadie puede resistir su voluntad, entonces no debe inculpar al rebelde porque Dios quisiera, lo cambiaba. Eso es verdad. En otras palabras, ¿cómo puede Dios culpar a alguno de pecado e incredulidad si Él mismo ha determinado en su soberanía el destino de esa persona? Esto es muy interesante. Entonces alguno pudiera decir, hay contradicción. No, mi hermano. Porque ¿cómo entonces si Dios ha creado, seguimos en la cuestionante, cómo Dios ya ha creado a alguien incrédulo, como Faraón, duro, ¿verdad? Asesino, ahora pues sería justo que si Él ya determinó en su soberanía que Él sea así, sería justo que esa persona se vaya al infierno cuando el mismo Dios ha determinado que sea Él así como debe de ser? Sigue siendo la pregunta. Entonces cualquiera de nosotros pudiéramos decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que hay como algo que no es correcto, ¿no? Bueno, pues aquí cabe pues la responsabilidad humana y es evidente, ya que existe un llamamiento universal a la gracia. Amados hermanos en la fe,
Vamos a buscar en nuestra Biblia para que la misma palabra nos conteste y el Espíritu Santo nos conteste. Por supuesto que Dios no es injusto, por supuesto que la palabra de Dios no hay injusticia, la ley es santa. Vayamos por favor a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y van a quedar más despejadas la respuesta que el Espíritu Santo, y sabe, habrá cosas que no vamos a entender del todo. El hecho de que no entendamos algunas cosas de parte de Dios no significa que no sea en su voluntad. Y el hecho de que yo algunas cosas no las entienda no quiere decir que Dios no esté actuando. Es un pequeño paréntesis. Por ejemplo, yo difícilmente creo, hasta ahorita no lo entiendo. Yo no entiendo toda la santidad de Dios, pero mora en mí que soy pecador. No entiendo tan grande misericordia y bondad de Dios. No la entiendo. No entiendo cómo Dios, el único Dios vivo, santo, poderoso, el que ha creado el cielo, el que ha creado la tierra, el que ha creado el universo, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, desde el verso 1 hasta el versículo 15, el que mantiene las dos, el sol y la luna en su lugar, los astros, el planeta en su lugar. Él mismo midió la tierra, la pesó. No entiendo cómo están en ese lugar. Y ese Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas, se humilla y se hace hombre, viene a rescatar a los perdidos. A más de eso, tiene tentaciones, mas en ninguna de ellas cayó. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses. Y todavía eso, intercede por mí, muere en mi lugar, está intercediendo por mí diario, a cada rato que yo fallo. Yo no lo entiendo, pero el hecho de que yo no lo entienda de una manera, lo puedo ver intelectualmente, pero espiritualmente es algo tan profundo, no quiere decir que Dios no lo está haciendo. Esto es maravilloso, ¿verdad, amados hermanos? Entonces es increíble que a la luz de la palabra de Dios, en esa misericordia, en esa bondad que Dios ha venido, que Dios mantiene a los planetas, que la salvación la mantiene Él, porque estamos en sus manos. La elección es algo dentro del plan de Dios, del propósito de Dios, desde antes de la fundación del mundo, que Él ha establecido para bendición de los elegidos, en un llamado ciertamente que fue universal. Hay un llamado general, hay un llamado externo que hace el predicador, pero que el llamado que solamente hace Dios a través de su Santo Espíritu, a quien Él ha determinado, porque Él es el que da el don de la salvación, no es del que corre, no es del que hace el esfuerzo, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Entonces, amadísimos hermanos, a eso se lo denomina soberanía. Entonces, y aunque yo no entiendo, Dios mío, no lo capto, no me cae el 20, permítame el término, pero es así. Y lo vamos a ver más claro. Fíjese usted, Mateo capítulo 11, y vemos el versículo 28. Vemos el versículo 28. Y dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es impresionante. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Fíjense ustedes que en esta benévola invitación del Evangelio es la cual se mezclan, sí, lágrimas, sonrisas, ¿verdad?, del Salvador. Pero este es un llamado. Este es un llamado que Dios está haciendo de manera general. Eso es justicia. Y el Espíritu Santo, así como lo hace, permítame el ejemplo y la breve explicación, que así como el predicador, por la justicia de Dios, tal como Dios mandó a Moisés a predicar a predicar el mensaje, estaba Faraón y a través de sus hechos de Moisés se predicaba de ese Dios, se lanzaba el mensaje. Eso es justicia.
que así como el predicador, hay un mundo perverso, un mundo que niega a Dios, un mundo completamente atestado de pecado, un mundo completamente gobernado por el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, no del mundo, de este mundo, un mundo completamente saturado de maldad. Entre toda esa putrefacción espiritual viene el evangelio de salvación a todas las personas, en donde todo oído escucha la oferta de salvación, escucha el mensaje de salvación, escucha el mensaje de que Jesucristo es el único camino, la única verdad, la única esperanza, en donde Jesucristo es el autor y consumador de la fe, en donde no hay otro nombre en que pueda ser salvo una persona, solamente a través del Señor Jesucristo. Nada más. Ese es el llamado que usted quizá ha escuchado. Ese es el llamado que ha escuchado a través de la radio, de la televisión, a través de un tríptico, a través de una impresión, de un impreso. Pero vayamos más adelante. Dios invita a todo aquel que quiera ir a Él. Pero vamos a Juan. En Juan capítulo 6, versículo 37. Esto es impresionante y es hermosísimo, amados hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 6, verso 37. Leo el pasaje 6, ¿verdad? 37. Y de ahí no me pierda el hilo, por favor, porque este pasaje está riquísimo en enseñanza, como toda la Biblia. Pero en relación al tema que estamos estudiando, nos va a quedar más claro, amados hermanos en la fe. Y podemos preguntar, ¿para qué predico? Para que el nombre del Señor sea anunciado en toda la tierra. ¿De quién determina quién es salvo? ¿Quién da el don de salvación? Nada más Dios. Y volvemos a tomar el texto que dice el apóstol Pablo. No es del que corre, no es del que se esfuerza, no es el que se esfuerza en su mérito propio, sino es de Dios. Juan, capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, esto es hermoso, vendrá a mí. El Padre elige, se lo da al Hijo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Este versículo resalta la voluntad soberana de Dios al escoger a quienes vienen a Él para recibir la salvación. Y podemos cotejarlo en este mismo capítulo, Juan capítulo 6, y apúntele por ahí, versos 44, verso 65, Juan capítulo 17, verso 6, verso 12 y 12:24. Entonces, amados, el Padre predestinó a los que serían salvos. Romanos capítulo 8, versículo 29, Él lo determina. Y en Romanos capítulo 8, 29 y 30, podemos también compararlo, anótelo estudiante de la Biblia, con Efesios capítulo 1, versículo 3 y hasta el versículo 6. Y la soberanía absoluta de Dios es la base de la confianza de Jesús para el éxito de su misión. La seguridad de la salvación reside en la soberanía de Dios. Más aún, amados hermanos en la fe, la certeza y la seguridad de la salvación que está en su plan soberano, en algo que ya no se mueve. Por eso la salvación no se pierde, amados hermanos. Porque Dios ha dado en su soberanía esa salvación. Porque Dios es la garantía de que todo lo que Él ha escogido, Juan capítulo 6, verso 37, todo lo que el Padre me da, Él ya lo escogió. Uy, no, hermano, y hay cantidad impresionante de citas, ¿eh? Vemos lo que Pedro dice en relación a que somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Posicionalmente hablando, somos reyes y sacerdotes. En obligaciones somos esclavos. Pero así como él toma el ejemplo refiriéndose a Pedro escribiendo al templo de Salomón, las piedras eran escogidas. No le estoy acomodando por acomodar, ¿eh? Las piedras eran escogidas para ser edificado el templo, en donde daba ya al creyente de ese entonces esa seguridad de que el Espíritu Santo, de que la presencia de Dios iba a vivir de manera ya permanente.
lo que fue hecho en el tabernáculo, donde se transportaba precisamente el tabernáculo, el arca, y que se manifestaba la gloria de Dios, el anhelo era de que ya Dios morara en el templo, viviera en el templo. Y si leemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que la gloria de Dios se va del templo por causa del pecado. No está hablando de pérdida de salvación, sino la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, retomando de que el mismo Señor escoge por los ojos de Salomón las piedras para edificar el templo. Dios escogió antes las piedras, diciéndole a Salomón para que fuera edificado. Como el templo mismo, Efesios capítulo 4, amados hermanos en la fe, en donde la piedra angular, roca angular es Cristo, la doctrina y donde descansa la doctrina son los apóstoles, para edificación del cuerpo de Cristo. Y cada fundamento, cada parte del templo ha sido escogida. Fíjese usted qué interesante. Entonces, él viene a él la salvación, ¿verdad? Viene por él la salvación. Por eso, si nos damos cuenta, no perdamos de vista Juan capítulo 6, verso 37, todo lo que el Padre me da. Jesús afirma que cada persona es escogida por Dios y traída a Él. Vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Quién eligió? ¿Quién escogió? ¿Quién lo llevó? El Padre. Y entonces dice la palabra de Dios, yo le resucitaré. Pero aquí vemos el punto tan hermoso y tan precioso, como el Espíritu Santo nos está enseñando que el que elige es el Padre, el que redime es el Espíritu Santo, el que es el Señor Jesucristo, y el que sella es el Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, la soberanía absoluta de Dios es esa base de la confianza de Jesús para el éxito de la misión de Jesús. Y la seguridad de la salvación reside en la soberanía de Dios, amadísimos hermanos, porque Dios es la garantía de todo lo que el Padre me da. O sea, todo lo que Él ha escogido, todo lo que Él ha visto con anticipación, ¿verdad? Ha escogido, vendrá a Él para salvación. Al decir me da, Jesús afirma que cada persona es escogida por Dios y traída hacia Él. Dios escoge. Esto es clarísimo, lo cual debe considerarse como una dádiva de amor del Padre para el Hijo, un regalo. Entonces, Dios mío, esto cada vez queda mucho más clarísimo, amados hermanos en la fe, porque fíjese usted, vamos a ver de nuevo, vamos a regresar, Juan capítulo 6, pero ahora en el versículo 37 y 39. Fíjese usted, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. A ver, todo lo que el Padre me da. ¿Quién eligió? De nuevo otra vez, el Padre. ¿Quién escogió? El Padre. Versículo 39 del mismo capítulo de Juan. Y esta es la voluntad del Padre. ¿De quién es la voluntad? ¿De quién ha sido el plan? ¿Quién ha entonces predestinado? ¿Quién ha escogido? El Padre, el que me envió. Habla Jesús, que todo lo que me diere, ¿quién se lo dio? El Padre. ¿Quién escogió? El Padre. No pierda yo nada, habla Jesús, sino que lo resucite en el día postrero. Y la resucitará, ¿cuándo? En la gloria eterna. Leamos con atención el versículo 40 de Juan capítulo 6. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Habla Jesús señalando al Padre Celestial, que todo aquel que ve al Hijo
y cree en Él, que deposita su confianza en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Voy a leerlo de nuevo y dejemos que el Espíritu Santo nos deje ver espiritualmente que dentro de la voluntad de Dios, en esa soberanía hermosa, en esa elección, Dios escoge y Dios es quien da y Dios quien pone. Es el Espíritu Santo quien coloca, hablando de manera hermosa, al creyente en el cuerpo místico de Cristo. Dice verso 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, es su voluntad, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Dentro del plan soberano de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios, dentro de esa elección maravillosa, hermosa, preciosa, está la vida eterna. Ninguno que haya sido escogido, dice la Biblia, se perderá. Seguridad de la salvación. Ninguno del que haya escogido el Padre Celestial y que está colocado en la mano de Dios pierde la salvación. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, más aún que dicho propósito salvador, es la voluntad de Dios. Y el Hijo la cumplirá hasta la glorificación, es decir, la perfección. Todo el que ve al Hijo y cree en Él, tiene la vida eterna. Amados hermanos en la fe, entonces vemos con mayor claridad cómo nadie que vaya a Cristo será rechazado. Pero antes, amados hermanos, retomando lo que estamos estudiando de Romanos capítulo 9, en este precioso versículo, nos damos cuenta, bueno pues, entonces no podemos nosotros echar la culpa a Dios hasta aquí. Vamos viendo, si Dios me escogió, siguen saliendo las interrogantes. Si Dios me escogió, si Dios me ha hecho así, bueno, me parecería, arbitrariamente hablando, me parecería a mí que Dios es injusto. Porque si Dios ha escogido para unos para bien y otros para mal, ¿por qué a mí no me escogió? Seguimos en el texto. El hombre es responsable de su condenación. ¿Dónde dice? Juan capítulo 3, versículo 36. Entonces, este es un tema interesantísimo, amados hermanos en la fe. Juan capítulo 3, versículo 36. Fíjese usted, Juan capítulo 3, verso 36. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Esto es hermoso. Me voy a poner mis gafas. Dice la Biblia, Juan 6, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A ver, amados hermanos en la fe, esto es maravilloso. Sin despegar Juan, capítulo 6 y capítulo 3. Vaya usted, si es tan amable, más adelantito, sin despegar Romanos y despegar Juan, vamos más adelantito, si usted me lo permite, al libro de los Efesios. Y en el capítulo 2, amados hermanos en la fe, nos habla también de seguridad, de salvación, nos habla de elección, de soberanía de Dios. Pero veamos lo que de manera tan maravillosa el Espíritu Santo le revela al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo escribe a la iglesia de Éfeso. Dice el versículo 2, versículo 1, capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vinimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hasta aquí. El hombre está incapacitado para que en sus propias fuerzas tenga la salvación eterna. El hombre de manera voluntaria está ciego, no tiene la capacidad, no tiene el discernimiento, no tiene tampoco la fuerza, el poder para ser salvo por sí mismo. Está gobernado por el príncipe de las tinieblas.
Solo Dios concede el don del arrepentimiento, concede el don de la salvación. Solo Dios es quien alumbra el entendimiento. Romanos capítulo 9, verso 20. Entonces, amados hermanos, el hombre no puede por sí mismo ser salvo. El hombre por sí mismo, dentro de lo que nosotros mencionamos, ¿verdad? De esa responsabilidad, el hombre tiene una conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 15, es vastísimo este tema. En Romanos capítulo 2, versículo 15, hay un conocimiento interior que le dice que es bueno y malo. Esa conciencia también puede ser cauterizada. Hay de manera voluntaria que él puede, en su responsabilidad, entregarse al pecado, a vivir de manera impía por toda la vida. Y entonces regresamos Romanos 9:20, la respuesta a la perspectiva de la soberanía de Dios. ¿Cómo sucede pues? Dice el verso 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Qué interrogante tan seria. Segunda pregunta del versículo 20, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? A ver, dicho de otra manera, Pablo formula dos preguntas retóricas dirigidas al hombre en general. Primero dice, mas antes, oh hombre. Pablo utiliza el vocablo oh hombre que puede entenderse como una advertencia en el sentido de, vamos hombre, decimos los mexicanos, ¿por qué te pones al tiro? ¿Por qué te pones al brinco? Y la primera pregunta dirigida al hombre tiene que ver con su posición delante de Dios. Posición delante de Dios. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Primera pregunta que estamos viendo. La criatura se ha instalado en el tribunal actuando, no solo como juez, sino como fiscal que promueve una acusación, no contra otro hombre, sino contra el Creador. Y mediante esta figura retórica corta absolutamente toda opción al acusador por falta de competencia. O sea, permítame el término por favor, ¿quién eres tú para ponerte al brinco con un Dios vivo? ¿Qué capacidad tienes tú? ¿Qué poder tienes tú para interrogar a Dios de lo que él hace o deshace? Cuando nosotros leemos el libro de Job, ¿verdad? Y vemos que uno de las personas cercanas le empieza a decir, oye, nuestra mente, parafraseo, nuestra mente no da para más para entender las maravillas de Dios, ¿verdad? Y entonces cuando hay algo que sale del corazón de Job y Dios le contesta con una sabiduría incomparable. ¿Dónde estabas tú? ¿Con qué consejo? ¿O dónde estabas cuando yo creé el cielo y la tierra? O sea, ¿qué te da a ti? ¿Cómo te haces? ¿Qué te da a ti la posición o de juez o también de acusador para que tú interrogues lo que yo quiero hacer? Entonces, amados hermanos, no demos cavidad a pensar de un Dios orgulloso o soberbio o caprichoso de ninguna manera, porque al inicio de este estudio yo le comentaba que es exclusivamente y siempre, sí para la gloria de Dios, pero siempre para bendecir a los elegidos. Habrá cosas que nosotros no entendemos, Dios mío. No entendemos en este momento. Y si la Biblia me está diciendo que todas las cosas obran para bien, hermosísimamente me tiene que dar a mí seguridad porque estoy en las manos de Dios. Y cuando alguna persona, cuando estamos viendo esta lección, la acusación formulada por el supuesto interlocutor carece de toda lógica. El hombre no es más que una criatura finita frente a un Dios infinito. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta primera pregunta es esto: ¿qué piensas que eres tú ante Dios? ¿Quién te crees? En otras palabras, tal vez pudiera parecer correcto el razonamiento humano, pero ante la soberanía divina está fuera de lugar e incluso alcanza un sentido de impertinencia. El apóstol está advirtiendo al hombre
que no tiene derecho y mucho menos poder para que Dios le dé cuenta de sus actos. Es lo que significa. O sea, o acaso, a ver, por ejemplo, ahí te va. Dios, si eres Dios y si eres bueno, ¿por qué no se acaban las guerras? Dios, si eres bueno y si de verdad eres justo, ¿por qué en esta pandemia se fueron personas que eran buenas ante nuestros ojos? Y ciertamente puede ser. Y alguien puede preguntar, ¿por qué si Dios eres bueno? ¿Por qué si de ti viene la vida? ¿Por qué si de ti viene entonces la esperanza? ¿Por qué pues ocurrió la pandemia? ¿O por qué ocurrió este homicidio en tal parte? ¿O por qué se murió fulano de tal si eran tan buenos? Dios mío, no podemos nosotros pedirle como si fuéramos tal como al nivel de Dios o por encima creer que estamos por encima de Él, que nos dé cuentas de sus actos. ¿Por qué? Porque primero, nada más como primera respuesta en este pequeño paréntesis, la muerte entró por el pecado de Adán y Eva, física y espiritual. Entonces Dios ha permitido que niños se vayan antes de tiempo a nuestra consideración, o que murieron en el vientre de la madre. Y Dios mío, ¿y por qué hiciste eso? ¿Y por qué hiciste aquello? O sea, ¿quién te crees tú, amado oyente, para cuestionar a Dios? En el futuro, en el pasado, cuando el pueblo de Dios estaba, pero estábamos en Egipto y allá teníamos aquello y lo otro, comíamos cebollas, ajos. ¿De qué hablaba eso? De una aparente seguridad, de una aparente estabilidad, prefiriendo una esclavitud, gobernados por Satanás. Faraón tipificaba a Satanás como muchas personas. Oye, antes de ser cristiano, yo tenía mucho dinero, tenía esto, pero tenías amantes, robabas, y te sentías aparentemente seguro y libre, pero estabas en el libertinaje y estabas esclavo del pecado. Y en el momento que ellos son sacados de una aparente seguridad, sacados de una aparente comodidad, y que fueron presentados, ¿verdad?, en el momento del desierto, que nunca les faltó agua, que nunca les faltó pan, cuestionaron a Dios, sin darse cuenta que Dios estaba trabajando en ellos, estaba operando milagrosamente en su soberanía, usando al faraón para sus propios fines y bendecir a su pueblo. Dios mío, usó a Faraón, asesino, usó a Moisés, asesino también. Uno recibió justicia, otro recibió misericordia. Qué interesante es que el apóstol le está advirtiendo al hombre que no tiene derecho y mucho menos poder para pedirle cuentas a Dios de sus actos. La segunda pregunta, retórica, descansa en su supuesto diálogo entre un objeto modelado y el artífice que lo modeló, es decir, el alfarero. Dice la pregunta, aquí en Romanos capítulo 9, versículo 20. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, imagínate, a ver, si tú, Dios, tú me hiciste terco, tú me hiciste obstinado. Es una pregunta y es un ejemplo, no es justificación. Además de eso, Faraón pudo haber dicho, Dios me hizo así, Dios me hizo durote. Bueno, el objeto de barro no puede altercar con el alfarero, pues este es quien tiene autoridad sobre su creación. El alfarero toma el barro y lo usa como quiere. Otra vez, no con un fin caprichoso, siempre, 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 siempre para bendecir a sus elegidos. De la misma manera, el Creador tiene derecho sobre su criatura. El interrogante está posiblemente tomado, amados hermanos en la fe, de la profecía de Isaías. Vayamos, si son tan amables, al libro de Isaías, en el capítulo 29. Dios mío, de veras es mi oración que discernamos lo que está diciendo el Espíritu Santo y que lo veamos con claridad, que el Espíritu Santo hasta que nos permita ver. Isaías capítulo 29,
versículo 16. Yo mismo, amados hermanos, en algún momento llegué a compartir, inclusive en institutos, decir, es que Dios en su preconocimiento escogió a los buenos y a los malos, ¿verdad? A los salvos y a los no salvos. Sí y no. Yo mismo, hermanos, en la fe, llegué a decir algo en que pues hay un libre albedrío. A ver, permíteme tantito. Un anotador muy reconocido menciona esto en relación a lo que dice la palabra de Dios. El mundo maneja un libre albedrío en donde él puede escoger ser salvo y determinar que es salvo. Digamos, entonces eso nos está hablando de que lo que dice Dios pues no es válido, porque yo puedo determinar mi salvación o no. Y eso es incorrecto. O sea, ese albedrío no existe, amados hermanos, en la fe. Lo que Dios está diciéndonos en la palabra de Dios es que Él elige. Es el llamado, ¿verdad?, externo que hace el predicador, que hace el ponente, que hizo Moisés, que anunció el Señor. Y el llamado interno es el que solamente hace el Espíritu Santo, que escoge a aquellos elegidos para salvación, para vida eterna, con un propósito divino. Y las demás piezas que han sido escogidas con otro fin, Dios las usa siempre para la bendición del pueblo. Dice Isaías 29:16. La Biblia dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada con el barro del alfarero. Y dice y escribe Isaías: ¿acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no he entendido? Fíjense ustedes, el apóstol está recordando al oponente que la criatura no tiene posibilidad eficaz de formular preguntas al Creador, al Todopoderoso, para que le dé razón del porqué de su actuación. Nadie podrá reprocharle nunca un acto contrario a la equidad. El razonamiento humano se estrella contra esta condición divina y la criatura queda sin posibilidad de altercar con Dios. Los mexicanos tenemos un dicho, o en Latinoamérica: ponerte con Sansón a las patadas, nunca. Y Dios es más que Sansón. O sea, hay cosas, amados hermanos, en las que nosotros muchas veces no vamos completamente, Dios mío, ¿por qué es así? Pero el Espíritu Santo está clarísimo, en este capítulo de Romanos, capítulo 9, está clarísimo, amados hermanos, cómo de una manera, ¿verdad?, misericordiosa, Él derrama su misericordia al que quiere. O sea, no es capricho, es una elección santa, es algo maravilloso, es algo precioso, es algo que Él sabe en su voluntad, sabe en su soberanía, en su elección, como yo sé por qué lo he escogido. Yo lo he escogido porque sirven para el propósito completamente. Esto es hermosísimo, amados hermanos, en la fe. Vamos a Romanos capítulo 9. Regresamos a Romanos capítulo 9. En el versículo 21. Estaríamos tiempísimo aquí. Romanos capítulo 9, versículo 21, y vemos un tercer argumento: dos vasijas diferentes de una misma masa. Romanos capítulo 9, versículo 21. Pregunta: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Oye, el fabricante hace como le viene, su propósito. Él hace como cree que es conveniente. Tú te metes en una fábrica, y en la fábrica, digamos, acá en México hay un lugar muy conocido. Está Chiapas, está Metepec, en el Estado de México. Te vas y hay 3 o 4 hornos nada más autorizados por el gobierno. Y entonces, pues sí, ¿por qué? Por la cuestión de la contaminación. Pero el alfarero determina cómo va a ser el vaso.
El alfarero, él tiene su diseño, él forma en la rueda, le da forma a través de sus manos al barro, le hace un vaso, lo hace chueco, lo hace panzón, lo hace flaco, como él quiere. Él ha determinado hacer ese vaso como él quiere, para un propósito. Y Pablo está diciendo, en manera de pregunta, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esta palabra que nosotros vemos en el versículo 21, potestad, se traduce en un sentido de capacidad, privilegio, fuerza, capacidad competente, dueño, poder. En otras palabras, Dios tiene el poder, no tiene el poder, no es competente, no tiene la fuerza para hacer como él quiera los vasos. La respuesta es sí. Digamos que la pregunta puede formularse de la siguiente manera: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa un vaso? O sea, de la misma masa él puede hacer, está la masa, puede hacer o un plato o un vaso gordo o un vaso flaco. Él lo ha determinado para un uso. El ejemplo argumental está tomado de la profecía en lo que concierne al derecho divino sobre el hombre, amadísimos hermanos en la fe. Y Jeremías, vamos a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículos 3 y 4. Y en lo que concierne al derecho divino sobre el hombre, Jeremías fue enviado por Dios a la casa del alfarero. Y leamos con atención, amados hermanos, Jeremías capítulo 18, versículo 3 y 4. Santos de Dios. Dice la Biblia, Jeremías 18, versículo 3 y 4. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según, parte final, según le pareció mejor hacerla. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo formó? ¿Quién determinó? ¿Quién hizo el trabajo? Dios. Esa actividad del alfarero es usada por Dios para referirse ¿a quién? A su pueblo. Veamos lo que dice el versículo 5 y 6 del mismo capítulo. Dice el versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué está diciendo el Señor? Otra vez voy a leer el versículo 6. No podré, está preguntando, no con duda, es una pregunta afirmativa, una pregunta positiva, una pregunta donde está confrontando. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, Dios diciéndole a su pueblo, oh casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amados hermanos en la fe, la conclusión a que quiere llegar el apóstol es sencillísima. Dios tiene derechos que puedan superar en todo el entendimiento humano, y en base a ello actúa de modo que en ocasiones el hombre no puede entender. Sin embargo, primera carta de Juan lo menciona nada más. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 29, Dios es justo. Por tanto, las acciones están impulsadas por el amor y la justicia, de manera que no puede cometer actos contrarios a sus perfecciones. Dios es perfecto. Con esa autoridad hace un vaso para honra y otro para deshonra. La palabra honra se traduce del griego, es la palabra 5092, del griego time, así se escribe. Se traduce como un valor, es decir, algo con dinero comprado, algo con dinero pagado,
algo concreto y colectivo, algo valioso y por analogía algo estimado, especialmente del más alto grado. O la dignidad en sí misma, en precio, dignamente honor, honra, honroso, precioso. Y la palabra deshonra es la palabra 819 de su diccionario, la palabra griega 819, y se traduce infamia, es decir, algo subjetivo, comparativamente indigno. En el objetivo, algo vergonzoso, deshonra, reproche, vergüenza, algo vil. Y siguiendo el ejemplo del alfarero, con la misma masa de barro, hace un barro que compró, hace un barro de honra y otro de deshonra. Y algunos eruditos creen que el significado de las palabras debiera ser vaso para ornamento o vaso para uso diario. Amados hermanos en la fe, vayamos a segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 20, porque el mismo ejemplo aparece en otra carta, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 20, que escribe el apóstol Pablo. Y dice Pablo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y el sentido de usos viles tiene que ver con vasijas de aguas residuales. La idea principal es que Dios puede, como alfarero divino, actuar soberanamente en su creación. El alfarero puede hacer como él quiere, como él crea conveniente con la masa. El barro, pues, el hombre salió del barro, Génesis. Y esto es interesante, porque el hombre se encuentra frente a Dios como la arcilla ante el alfarero. Y nadie puede entender que la arcilla y el alfarero son dos iguales. Solo hay un abismo entre ambos. Por un lado, el artesano que proyecta y ejecuta la obra, y del otro, el material que servirá a sus propósitos. Del otro, el material que sirve a sus propósitos. Entre los dos, y como razón del resultado final, está tan solo la libertad del artífice que decide lo que va a hacer y lo que ejecuta conforme a su determinación, sin que el barro pueda hacer o decir nada en este sentido. Otro tanto sucede entre el hombre y Dios. Ningún ser humano tiene derecho o razón para entrar en polémica con él en razón de su soberanía con su Creador. Amadísimos hermanos en la fe, Dios en su soberanía, Dios en su amor, cierto, quiere que los hombres sean salvos. Amados hermanos en la fe, más claro decimos los mexicanos que el agua no puede ser. Esa es la bendita elección en su soberanía. Vamos a orar, amados hermanos en la fe. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos en tu palabra que es verdad. Papito, gracias porque en este día nos has concedido la bendición, el privilegio de poder estar estudiando tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu nos lleva completamente en el estudio de tu palabra a vivirla, a glorificarte, a exaltarte, a alabarte, a bendecirte. Papito, gracias porque en esta mañana, también en esa justicia, creemos que tú sigues hablando a los hombres a fin de que reciban ese arrepentimiento, que declaren a Jesús como su Señor y como su Dios. Papito, gracias porque nos permites predicar la palabra de Dios con libertad, permites que tu Santo Espíritu conceda el don del arrepentimiento, el don de la salvación y el don de la fe. Y es por eso que en este día sigue vigente dentro de ese anuncio universal, de ese anuncio de predicar la palabra. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. Y ahí desde su lugar, si usted en su corazón cree que Jesucristo murió en la cruz, que Él recibió el castigo que usted y yo merecíamos, con todo mi corazón yo le invito a que usted sea sensible a la voz de Dios y junto conmigo eleve esta oración. Señor y Dios, yo reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna.
Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien vive ahora en mi vida y me ha dado vida eterna, que me ha concedido el don de la salvación y ha perdonado mis pecados. Jesucristo nuestro Señor. Y es en ese nombre en quien doy gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, le damos las gracias a Dios. Dios es el único que puede conceder el don del arrepentimiento, el don de la salvación. Dios en su soberanía ciertamente ha elegido a estos salvos, los ha escogido siempre para darle la gloria a Él, y es un regalo. Y en esa fe andamos y en esa fe creemos que Dios nos ha concedido el don de la salvación en su misericordia. A nombre del doctor Armando Alducin, le seguimos invitando a que estudie la palabra de Dios, que siga estudiando a través de las redes sociales con su Biblia los mensajes que predicamos en esta preciosa iglesia. Al nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como los que colaboramos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de